Hola a todos, queridas oyentes, hermanos y amigos. Bienvenidos al disfrute de nuestra primer semana de alimento diario, serie La Palabra de Vida, la Comunión de Vida y Piedras Vivas para la Edificación. Título del tomo: Probados y aprobados por Dios. Autor Pedro Don. Título de la semana: Introducción a las epístolas de Pedro. Día martes, leer con oración. Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Juan, capítulo 13, versículos 13 y 14. Repetimos: vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Amén. Título del día: El proceso de transformación realizado por el Espíritu. Parte 1. Pedro fue un apóstol muy útil para el Señor y desempeñó el papel de líder entre los discípulos. Dios necesitaba un hombre fuerte para iniciar la vida de la iglesia, por eso lo eligió. Pero su fuerza estaba en su hombre natural, por lo tanto, tuvo que ser perfeccionado por Dios. Algunas de las situaciones en las que Pedro aprendió valiosas lecciones están registradas en el Evangelio de Mateo. En el capítulo 17, cuando se le preguntó si su maestro Jesús pagaba impuestos para el mantenimiento del templo, rápidamente respondió que sí. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron: ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Él dijo sí. Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero diciendo: ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió: de los extraños. Jesús le dijo: luego los hijos están exentos. Versículos 24 al 26. Solo después de ser interrogado por el Señor, comprendió que, como hijo, Jesús no necesitaba pagar impuestos para el mantenimiento de la casa de su propio padre. Su precipitación lo obligó a preparar caña, anzuelo y cebo, ir al mar y esperar a que el pez que tenía un estatero en la boca fuera pescado. Versículo 27. ¡Qué situación tan difícil! Por ser precipitado, Pedro, que era pescador profesional, acostumbrado a pescar con redes, tuvo que esperar pacientemente mientras pescaba. Probablemente reflexionó y se arrepintió, dándole a Dios espacio para moldear su impulso natural. También nosotros, en ocasiones como esta, podemos poco a poco ser transformados. En el capítulo 14 de Mateo, los discípulos estaban en una barca sacudida por las olas. Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Todos quedaron atemorizados, pero una vez más el impetuoso Pedro actuó y fue al encuentro de Jesús, caminando también sobre el agua. Sin embargo, poco después, lleno de miedo, comenzó a hundirse. Nuevamente fue advertido por el Señor. Al momento, Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Mateo, capítulo 14, versículos 31 y 32. ¿Por qué le pasaban estas cosas a Pedro? Seguramente Dios lo estaba puliendo. Aún en el Evangelio de Mateo, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día.
Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Capítulo 16, versículos 21 y 22. Pedro, con su amor natural, no aceptaba que el maestro padeciera o muriera, pero Jesús le dijo: Quítate de delante de mí, Satanás. Versículo 23. Tales palabras seguramente fueron un golpe para Pedro, pero a lo largo de toda la Biblia vemos que se destacaba entre los apóstoles, porque su nombre es mencionado con frecuencia. Todo esto ocurrió porque Dios lo estaba preparando para asumir una mayor responsabilidad que los demás. Durante la última cena, en el capítulo 13 del Evangelio de Juan, hay otra lección importante que Pedro aprendió. En aquella época se usaban sandalias y las calles eran en su mayoría de tierra. De ahí la costumbre de lavar los pies antes de las comidas, tarea que en las casas de los ricos eran realizadas por los sirvientes. En aquella cena, los discípulos debían estar esperando que uno de ellos tomara la iniciativa de lavar los pies a los demás, pero ninguno lo hizo porque era un trabajo despreciado. Entonces Jesús mismo se levantó, se envolvió en una toalla y se humilló, tomando la iniciativa de lavar los pies de los discípulos. Versículos 2 al 7. Pedro, una vez más, reaccionó sin reflexionar. No me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Juan, capítulo 13, versículos 8 al 10. Esta es una advertencia para nosotros hoy. No estamos aquí para ser servidos, sino para servir. Y debemos enseñar esto a la generación más joven. Sin embargo, quisiera hacer una advertencia. No pensemos que los demás son servidores a nuestra disposición. Al contrario, como Jesús nos dejó su ejemplo al servir, el servicio que nos brindan los hermanos es para que juntos sirvamos al Señor, pero nunca para que nos acostumbremos a ser servidos. Este ambiente de servicio mutuo es el resultado del crecimiento de la vida divina en nosotros. Amén. Querido oyente, escriba a continuación su luz en la palabra, dirección y amonestación de lo que recibió de la lectura de hoy. También ore y haga un grito de guerra basado en estos ítems, para que la palabra profética quede sedimentada en su corazón. Jesús es el Señor.